Hola, en este vídeo vamos a hacer una serie de pequeños refactors y explicar algunas técnicas más básicas. Si recordáis de vídeos anteriores, ahora mismo la aplicación está en relativamente buen estado, funciona en producción y en el entorno local pues no peta, podemos hacer test, etcétera, etcétera. O sea, la cosa está mejor, no está todavía bien. Como se puede ver, pues hay todavía bastante desorden, clases que no tienen una ubicación adecuada, etcétera. Por lo cual lo que voy a intentar hacer en esta ocasión es hacer algunos refactors que bueno, van a mejorar un poquito las cosas, incluyendo pues cómo colocar algunas piezas que todavía no hemos colocado y de alguna manera dejar esto ya más en condiciones para seguir trabajando. Vale, la primera cosa que me voy a centrar es aquí. Si recordamos de vídeos anteriores, introdujimos la idea de Value Object como para representar los objetos del dominio. Lo que pasa es que realmente no hemos introducido toda la potencia de ellos en todas las fases. Entonces aquí, por ejemplo, estanciamos el Value Object casi en el último momento en que lo vamos a usar, cuando en realidad el Value Object viene de mucho más atrás. Es decir, si vamos aquí, por ejemplo, Automatic Codebot, vemos que aquí se genera tanto como el Value Object de Mode como el Value Object de Blog. Que además en principio debería venir de aquí, de los al cargar los blogs, etcétera. La DSP Repository pues probablemente debería devolvernos los blogs, es decir, las entidades de blog o los valores de blog, aunque aquí no sean exactamente entidades, pero bueno, da lo mismo. Así que vamos a ver unas técnicas de refactor para lograr poner el, el value object ya desde un momento anterior, o sea, desde el momento en que realmente lo podemos disponer de él y no tener que preocuparnos de que vaya, imaginaos que hay alguna variación aquí y que no la aplicamos hasta que llegamos aquí, es decir, han pasado un montón de cosas y solo en último momento vamos a validar y no es buena cosa. Porque de hecho el valor de los value objects es que una vez que me llegan yo puedo confiar plenamente en ellos. Es decir, no tengo que hacer una validación especial o hacer algo especial para que me para usarlos. Simplemente los uso y listo. Vale, pues vamos a empezar con ello y vamos a fijarnos en cómo hacerlo. Entonces vamos a ir de afuera, de dentro hacia afuera. La cuestión es cómo hago para cambiar esta llamada de manera que el tipado sea sobre los value objects y no sobre strings, sobre los datos brutos. Bien, pues hay una técnica que es súper sencilla y que es la que os voy a explicar, que consiste simplemente en extraer un método que use los value objects en lugar de los strings y ir sustituyendo progresivamente ese uso, llevándonos el value object a otro nivel. Una cosa que quiero resaltar es que todos estos cambios que voy a intentar hacer van a ser cambios que puedo ir incluso metiendo a master o desplegando sin riesgo, porque al principio no van a hacer nada y solo habrá un momento en que hagamos un cambio grande. Esto también nos va a servir para explicar lo que serían las técnicas de refactor agresivo, en el sentido de o merciless refactor, que es una práctica de extreme programming, que es refactorizamos constantemente. Cada vez que vemos un problema o algo que no nos gusta, tenemos un cambio, que es un cambio muy pequeñito, y lo desplegamos inmediatamente. Así que vamos a ello y dejamos de rollo. Entonces aquí la idea es la siguiente. Si os fijáis, Price and Publish tiene como dos partes. Una donde creamos los value objects y otra que es realmente el cuerpo del método. Entonces este cuerpo del método que ya trabaja con value objects lo vamos a extraer a otro método que será un método público y que vamos a llamar, por ejemplo, Price and Publish.
Y le voy a llamar, por ejemplo, with VO. El nombre aquí da igual porque lo acabaremos cambiando. La hago pública. Lo que importa, como podéis ver aquí, es que los parámetros ya son value objects. Ok. Bien. ¿Dónde se usa price and publish? Porque ahora ya tenemos la llamada correcta a block option task con value objects. Entonces, ahora lo que queremos hacer es ir reemplazando esta llamada. Así que vamos a comprobar con comando clic en el método cuáles son los usos de esta llamada. Tenemos una que es block option task test y tenemos otra que es automatic output. Así que vamos a empezar por la del test, que además nos viene muy bien porque nos permite ver en este caso que si ejecutamos el test no pasa nada. Y si intentáramos ejecutar el test con la otra llamada, si simplemente la reemplazamos a la brava, vamos a ver que falla. Vale. ¿Por qué falla? Obviamente falla porque esto debería ser un value object. Y lo mismo mode debería ser un value object. Podemos pasarlo incluso aquí mismo, lo podemos hacer mode y ya está. O sacarlo una variable, pero bueno. Y esta la podemos hacer inline. Y os digo la verdad, porque nos da un poco igual. Vale, pues ya tenemos value object, ejecutamos. Y como podéis ver, pues el test vuelve a pasar. Porque estamos haciendo la llamada al lugar adecuado. Bueno, esto realmente no me sobra. Vale. Y volvemos a price and publish, a la original, a la vieja función. Y vamos a ver qué usos quedan. El único uso que tenemos es este. Es send all quotes. Vale. Bien. Pues un poco podemos hacer lo mismo. Lo que pasa es que necesitamos hacer que esto sea un mode. Y en este caso un vale, vamos a importar la clase y aquí lo mismo, la clase tiene que ser blog a partir de ahora y comprobamos, acabo la coma dentro, muy bien, y ya está. Y esto debería estar también. Entonces, si ejecutamos todos los tests, deberíamos ver qué pasa. Vale, aquí hay uno que no pasa. Bien, aquí tenemos un problemilla que no habíamos visto antes, no sé por qué. Y vamos a ver por qué. Blocación task. Proposal builder, porque... Ah, vale. Es posible que sea por esto, pero ¿por qué? En cualquier caso, es algo que no está inicializado. Esto es que raro. Vale, esto ocurre aquí. Esto ocurre aquí y es realmente extraño lo que pasa aquí. Porque realmente no hace nada que... Vamos a ver. Ah, vale, esto podría ser porque... Claro. Vale. Esto tiene pinta de ser porque no estamos usando una blocación task correcta aquí. No sé por qué antes no sé si funcionaba correctamente. Ah, vale, price and publish with VO. Esto recibirá un blog. Vamos a ver esto. Esto no me lo esperaba, Y mode. Vamos a importarlas. Vamos a ver si es problema de ahora porque me parece que está usando algo que no está bien. ¿Ves? Ya está. Vale.
lo que ocurría es que no está. Vamos a ver si soy capaz de explicar lo que ocurría. Es básicamente que este test está llamando a la vieja función y bueno, realmente al final, claro, no se llega a ejecutar como es debido, porque en este test, perdón, no se llamaba a esta, así que ahora ya sería una llamada correcta. Vale. Vale, en último término, ¿qué ocurre? Que esta función ya no tiene usos y por tanto la podemos eliminar. Y además, si vamos a ver, bueno, los cambios, son varios. Si vamos a ver, resulta que también podemos simplemente cambiar el nombre de esta función, de nuevo, porque ahora ya no nos interfiere con nada. Price and publish. Y el único tema que tenemos que vigilar aquí, porque no nos hace el cambio que necesitamos hacer. Ah, sí, ya nos lo ha hecho. Vale, correcto. Pues ya está, pero ya hemos cambiado la asignatura. Más cosas, ya que estamos. Y es que en este test, perdón, en este, tenemos que cambiar, obviamente, aunque no lo vamos a usar, pero bueno, vamos a cambiarle por un nombre más correcto. Y este, pues también es mode. Vale. Vale, pues ya tendríamos este primer. Ejecutamos. Vale, todo correcto. Así que ya podríamos hacer un commit con este cambio. Vale. Move. Create. Ok. Podemos hacer el commit de momento. Y ya está. Vale. ¿Esto a qué nos lleva ahora? Obviamente, ahora mismo block option task la podemos considerar como una clase, pues yo diría que muy muy sencilla y muy y a poco más refactor podemos hacer. Teóricamente podríamos hacer inline de estos dos métodos. Voy a mover el método público arriba, que me gusta más. Podríamos hacer inline de estos dos métodos porque estos métodos realmente son bastante claros, aunque por otro lado también tienen una dependencia y como sabemos es recomendable que las llamadas a dependencias estén aisladas, de manera que si yo tengo que cambiar la dependencia o alguna cosa sucede con respecto a la dependencia, tenga controlado su uso. Así que realmente lo que vamos a hacer es dejarlo así tal como está. Y esta block option task pues no necesita más cosas por nuestra parte. Así que la podemos dejar así. El único punto quizá donde haya se haya quedado un poco feo es esta, porque en lugar de usar bueno, vamos a en lugar de usar un mock de block option task, estamos usando una clase extendida y realmente podríamos hacerlo mejor. Me explico, es decir, pasarle a block option task dependencias para test, es decir, que sí que podrían ser estar moqueadas o lo que queramos. Y entonces poder hacer block option task final, que ahora no lo puede ser porque la necesitamos poder moquear en algún momento. Y en todo caso moquear sus dependencias que nos dan menos problemas por ahí. Pero bueno, lo vamos a dejar así de momento y vamos a seguir investigando qué podemos hacer con
blog y mode, en donde podemos crear el objeto, ¿no? De momento vamos a intentar hacer dos cosas. Vamos a intentar ver, por ejemplo, mode. Vamos a ver dónde surge o dónde se tiene que usar y si merece la pena llevarlo más arriba o no. Si os fijáis, aquí el bot se instancia y se ejecuta sus métodos en all quotes y se le pasa el string. Application es como un punto de entrada, básicamente es un front controller, por decirlo así, en el sentido de que es la parte de la aplicación que recibe el punto de entrada. Entonces, aquí no tiene sentido tener valores de negocio, por lo tanto, send all quotes está bien como está, y la creación del value object mode tiene que ocurrir aquí arriba. Entonces, yo le voy a cambiar este nombre de variable, le voy a llamar raw mode, y ahora vamos a moverlo de manera que esto se va a crear lo antes posible, antes de que se ejecute nada. Es decir, si hubiera validaciones aquí en mode, que las hay, bueno, en este caso sí, que pone aún no, hay una sanitización, digamos. Bueno, pues en este caso, si hubiera una validación, fallaría aquí, no se ejecutaría nada, es decir, minimizamos el riesgo de que ROM mode sea un valor inválido. Y con blocks, ¿qué pasa con blocks? Aquí lo hacemos también en el último momento, pero realmente este getBlocks y este final debería darnos los blocks ya como instancias del objeto blog. Así que vamos a ver cómo hacer esto. Es decir, lo que queremos tener aquí sería poder pasarlo de esta manera. Y para hacerlo pasar, pues tendríamos que irnos aquí a final, que devuelve un array, y retornarlos a DSpaces. Así que vamos a sacarlos a DSpaces. Simplemente vamos a hacer yo creo que un array map estaría bien. El array map simplemente recibe en este caso un string que será el block name y se le asigna un new block name, y esto es lo que queremos que nos devuelva. Esto creo que me pedirá vale, no sé qué estoy haciendo mal, pero bueno, yo creo que está correcto. Y ahora esto me pedirá que declare estático. Y me falta, claro, obviamente, me falta el array de entrada, que es addSpaces. Vale, esto lo puedo convertir ahora en arrow para que queda más chulo, pero vamos. Bien, esto ahora sabemos que va a devolver un array de blocks. Lo que pasa es que, bueno, es un array, no podemos garantizar nada todavía. Y aquí, en principio, pues ejecutará pues, lo que sea. Si tiramos los tests, vale, tenemos un fallo aquí. Ok, vamos a ver por qué esto nos pasa en el test. Automatic bots, y aquí en el test, en alguna parte, claro, lo que está retornando a DSpace repository son strings, así que vamos a crear un new blog, perdón, 1 y new blog, es decir, que esto devuelva una colección de blogs. Esto es el problema que teníamos con... Vale, pues ya está. Ya tenemos aquí nuestra corrección.
Y ya hemos arreglado pues todos los puntos donde esto es una block opción task y esto debería ser un add-space repository que crea un mock directamente, vale. Me falta aquí un botón y estoy un poco perdido. Vale. Bien, con esto pues tenemos los test y lo que hemos conseguido entonces es llevar el lenguaje del dominio a todas las partes donde nos interesa. Es decir, el value se crea aquí, los objetos de la DSP repository se espera que sean blocks, aunque todavía no lo podemos garantizar del todo porque devolvemos un array, no una colección, etcétera. Y vale, pues hacemos una revisión rápida de este código para ver pues si más o menos la podemos considerar terminado. Aquí hacemos eso, la conversión de datos, obtenemos los blocks y recorremos el array. Este for each, por ejemplo, se podría cambiar probablemente por un array walk o algo así. Pero bueno, está bien como está. Y de nuevo tendríamos esto separado. Sí que podríamos, por ejemplo, decir, vale, pues esto extráemelo, por ejemplo, así. Unpublish. Una privada sin phpdoc y ya está. Pues por lo que hemos dicho antes, que preferimos tener las dependencias aisladas, las llamadas a dependencias aisladas en un método. Bien, este sería la parte final de este refactor y como os digo, en general podemos hacer vamos a poner aquí finish. En general podemos bueno, ya no sé lo que voy a decir. Bueno, podemos hacer el commit y ya estamos listos. Vale. ¿Qué podríamos hacer a continuación? Bueno, tenemos algunas cosas por aquí que nos gustaría arreglar de algún modo. Vamos a ver. Hemos dicho que bueno, carpeta vacía la eliminamos. Hemos dicho entonces también que nos gustaría arreglar un poquito la estructura, que ahora mismo pues tenemos todavía cosas fuera y como que queda mal, ¿no? Vale. Por ejemplo, en cuanto a the spaces, que tenemos ni más ni menos que dos clases aquí relacionadas. Y estas dos clases representan, en este caso, addSpace y testblocks, representan acceso a bases de datos o accesos a APIs. Es decir, son básicamente infraestructura y es infraestructura relativa a este vendor addSpace repositories. Es decir, entonces son como dependencias de. Así que la vamos a mover, pues por ejemplo, a addSpaces. Recordad que tendremos la addSpace repository, que sería nuestra interfaz, y vendor addSpace repository, que sería una implementación que utiliza estas dos librerías. Así que yo lo que voy a hacer es moverlas. Vale, veis que aquí está usando. Y realmente la dependencia tendría que ser del dominio o de la propia capa de infraestructura, en este caso de la misma. Así que la voy a mover. De momento lo que pasa es que antes voy a hacer otra cosa. Voy a mover esto a addSpaces. Podría tener varias implementaciones, ¿vale? Para eso tenemos una interfaz. Y de hecho nos interesaría tenerla porque, como hemos visto en los tests, ahora mismo todavía estamos limitados por el hecho de que este test usa un mock de... Perdón, este test no, este otro. Usa un mock de block option task que nos obliga a que la clase no sea final y yo querría que la clase sea final.
Y entonces, ¿qué tengo que pasarle? Tengo que pasarle en todo caso implementaciones de sus dependencias, no moquear la clase en sí. Vale. Así que voy a mover esta clase primero a su propio espacio. Y uso el refactor move class, que es muy sencillito. Simplemente le digo, ok, vale, vendor espacios y ya está. Simple como esto. Si ejecuto test y todo lo demás, veremos que todo va bien. Y ahora lo que hago es mover estas clases también a su sitio. Refactor move class y la llevo a infra add spaces a vendor add spaces. Ya está. Y teóricamente ahora creo que con la versión ahora del IDE, pero ya se podría hacer el movimiento directamente, pero bueno, yo voy a hacer a mano. Y será siempre refactor move class y vendor add spaces y ya está. Vale. De nuevo vuelvo a tirar test y ya está. Ya he conseguido separar, empaquetar en este caso las distintas dependencias de vendor de spaces en un solo sitio, de manera que ya lo puedo tratar todo como una unidad, no está desperdigado por ahí. Bien, block opción task al final es una tarea de dominio, es decir, es un objeto de dominio. Entonces realmente tampoco tiene por qué estar aquí. De hecho es la que hace la lógica del dominio. Calcula la propuesta y publica la propuesta. Vale. Pues la vamos a mover al dominio, pues de la misma manera. Domain. Ya que se va al dominio. Esto genera muchos cambios, obviamente, porque es una clase que se usa en muchos lados. Y deberíamos tener alguna test más, probablemente donde se esté usando, que aquí es caracterización, pero que ahora mismo actúa como test de la clase, básicamente. Así que yo creo que ya la podemos trasladar también el test a... Perdón. No es lo mismo mover un archivo que mover una clase, ¿vale? Eso es importante. Mover la clase y la vamos a pasar a los test de dominio, que ahora mismo esto no nos sirve de mucho, ¿vale? Ha pasado algo aquí. Vamos a ver qué ha sido eso. Hay un use. Se ha quedado vacío, no sé por qué. De todas maneras tiramos los tests después del cambio para asegurarnos de que todo va bien. Así que puedo quitar esta carpeta que ya no la necesito. Y nos queda Automatic Codebot y este sí que es un poco la parte complicada de tal como está definida la aplicación. Automatic Codebot viene siendo el equivalente de un use case. Es decir, hace una tarea, representa una intención de los usuarios que es enviar todas las quotes. En una aplicación de 3 capas, Domain Application Infrastructure, probablemente yo lo pondría en la infraestructura o bien crearía un objeto caso de uso tal cual y este Automatic Codebot iría a lo mejor al dominio o algo por el estilo. Por mi parte lo voy a pasar a dominio de momento para no complicar más las cosas, simplemente porque forman parte del negocio, que es el que hace o representa el caso de uso. Y entonces, bueno, en primer lugar, quizá lo pase al dominio. No sé, o podría crear una nueva capa de aplicación con él, porque realmente lo que hace, si os fijáis, es coordinar cosas de dominio. Así que mira, vamos a hacer una cosa y vamos a pasarla a una capa de aplicación que todavía no existe y que no sé por qué me está fallando ahora esto. No, vale, genial. Vamos a cambiar el nombre del... es que ahora no sé. Application. Este refactor creo que es la primera vez que lo hago. Vale, correcto. Y debería funcionar todo.
espero. Muy bien. Y este test pues también tendrá que pasar al nivel de la aplicación. Test application. Vale. Ya he pasado de nuevo. Sí, que acción use, que no acaba de borrar bien. Nos aseguramos con los tests. Y ya está. Vale. Bueno, realmente he cambiado un montón de archivos a la vez. No es la mejor práctica. Things to better places. Pero bueno, vamos a lanzarlo ya. Y todos los cambios que hemos hecho ahora los pushamos. Normalmente en condiciones normales, cada commit sería prácticamente, en mi caso, la mayor parte de los casos, un commit sería un pull request e iría a producción. ¿Vale? Es decir, aquí lo estoy haciendo de otra manera porque, bueno, es muy pequeñito y además esto, claro, no se está usando para nada más que para este vídeo. Pero la idea es que estos refactors de todos los días se hagan en pequeños pull requests que sean muy fáciles de revisar y de probar, por ejemplo, si esa es vuestra forma de trabajar, o que se hagan en Trum-Based Development, de manera que hagas unos cambios muy pequeñitos que sean fáciles de revertir si al final realmente no están cubiertos por algún test o fallan de alguna manera que, bueno, pues que resulta rara, ¿no? Vale, ya que estamos aquí, vamos a hacer una revisión general de cómo estamos y qué podríamos tener. Bien, por una parte, bueno, es que estoy usando el IDEA desde hace tiempo que no usaba y tengo algunos aprendizajes que todavía no funcionan. Bueno, lo primero interesante es que tenemos una carpeta ya de fuentes organizada en capas. Domain Application Infrastructure. La capa Application en el momento pues, tiene poca cosa y probablemente no sea esto lo que yo querría tener. Es decir, yo probablemente querría tener esta clase pues mira, desde renombrar la clase como bueno, no me sale la palabra, como un caso de uso realmente, o simplemente dejarla como servicio de aplicación y usarla un caso de uso. La capa de domain, que ahora mismo tiene un montón de cosas y está en el mismo nivel. Y claro, el siguiente paso a la hora de reorganizarla sería decir, vale, pues yo a lo mejor lo que necesito es agrupar todos estos conceptos en pequeños módulos, pequeños paquetes que estén relacionados entre sí. Que ahora mismo los conceptos que tenemos no están relacionados, ¿vale? O sea, es un cajón desastre de todo. Eso suele ocurrir al principio en las capas de dominio hasta que no entendemos bien cómo se relacionan las cosas y cómo agruparlas. Y la capa de infraestructura, que también en primer nivel pues está bastante bien organizada porque nos dice, vale, pues tengo las distintos componentes que me proporcionan las funcionalidades, las implementaciones de las funcionalidades que necesito. Entonces, sí me gustaría destacar, por ejemplo, application de entry point application, porque podemos usarlo de 20.000 maneras. Por ejemplo, podríamos usar otro punto de entrada que podría ser, pongamos un endpoint de un API REST o algo por el estilo. Y vale, luego la carpeta de test, que en principio tiene la misma estructura, pero bueno, que los tests al final son bastante completos en el sentido de que nos dan una visión bastante completa del
de la aplicación. ¿Qué cosas habría que hacer a partir de ahora? Vale, la que más urgencia, entre comillas, me supone ahora mismo, y que dejaremos para otro vídeo, sería el llegar a convertir estas clases en finals. Y por tanto, cuando las uso en los tests, como por ejemplo en este Automatic Code Bot, crear dependencias vale. Me refiero a que yo pueda usar blockoption task, la clase, pasándole dependencias que sí que pueden ser moqueadas, porque de momento blockoption task no tiene una interfaz, no espero variabilidad aquí, por lo tanto no tiene sentido poder extenderla. Eso por un lado. Después, bueno, mejoras más o menos. Mira, por ejemplo, aquí tendríamos un ejemplo que es, ¿no? Pero es que mode, vale, podría ser ya en el provider de los ejemplos un value object, o sea, ya no tendría ni que copiarla. E incluso proposal, que en nuestro ejemplo, aquí pasamos proposal, y realmente proposal a nivel interno es un objeto, ¿vale? Así que, bueno, pues también ahí tendríamos un trabajo que hacer. Pero bueno, para este vídeo es suficiente, así que lo dejamos aquí y hasta la próxima.